Arratsalde on Guztiori. Con este ambiguo y melancólico nombre se trata de relatar una configuración urbanística muy frecuente en Euskal Herria y en otras latitudes atlánticas, propias de casi todas las villas que se crearon como puertos en la costa o en el interior de rías navegables. Actualmente se podría definir el concepto de Plaza del Agua como un lugar metafórico conformado por la adición visual de una superficie colindante de agua abierta, indefinida, en Puerto Ría, a un recinto urbanizado definido junto a la misma del núcleo urbano. Estos espacios han tenido unos usos contrastados, los propios de un puerto y los característicos de una plaza. Son el tradicional emplazamiento en el que ha tenido lugar la llegada de la pesca, el intercambio de mercancías, el mercado y la fiesta. Un puerto es siempre una puerta, el atrio de la mar y una ágora cívica. Es el lado de la villa donde sueña la población y flota la nostalgia, la plaza del alma. Gran parte de los acontecimientos sociales, ritos y celebraciones más importantes de la biografía del pueblo se celebran en este singular espacio donde transcurre una parte de la vida cotidiana y se manifiesta la variada actividad de la población, por lo que constituye un paraje de excepcional interés urbanístico y reconocido atractivo. Las plazas del agua representan el acuerdo armónico entre la naturaleza, que aporta la geografía, y la humanidad, que le dota de urbanidad. La proporción me parece que está saliendo alargada, quizá en las fotos se deforme. Todo empezó, según el Génesis, en ese momento mágico de la humanidad. Michelangelo, no, ahora lo veo bien. Pasaré un poco rápido porque es una sucesión de imágenes sobre las que voy comentando. El primer concepto de Plaza del Agua o de Ciudad del Agua lo encontramos en Portus Claudio, que mandó construir el emperador Claudio en la playa de Ostia, en Roma. Es interesante, es un recorrido por la historia de la pintura, captar, por ejemplo, cómo Lorenzetti dibuja esta ciudad también hacia 1370 y algo, esta ciudad rodeada de murallas, pero abierta de alguna manera a la mar. Y en la parte inferior derecha aparece, está algo mutilada, la figura de una mujer bañándose. La pintura nos describe un poco también este ambiente que quería reflejar, ¿no?, de la relación entre la arquitectura, el lugar, la arquitectura y la porción de agua, sea lámina fluvial o sea mar abierto. Ejemplos clásicos y de una gran brillantez. Y aparecen las ciudades clásicas a las que hemos considerado como lugares excepcionales a través de esa cartografía. Siempre, como se decía ayer, las ciudades históricas están vistas casi siempre desde la mar. La regata histórica, que es un acontecimiento largo de contar, pero que interpreta en este cartel de los años 80 ese mágico espacio. En esta piazzetta, que en todas, con las dos columnas de San Marco y San Teodoro, que son uno de los lugares como referencia, la isla San Giorgio Mayor enfrente, una de las tradiciones donde se encuentra ese enlace, y estas dos bellas imágenes de Porto Ripetta que el arquitecto Alessandro Specchi, entre esos dos años 1702 y 1705, representa la llegada a través del Tíber, básicamente vinos, madera que llegaba para la construcción de Roma, y que quizás lo conocemos, el Puerto Ripetta, en la parte de la imagen inferior, con toda esa apoteosis del encuentro entre la Roma renacentista y la Roma del barroco, las embarcaciones, esa escalinata que hace el mismo juego que luego representará la Piazza España, muy cercana, y que desgraciadamente todo este paraje, con la construcción del puente Cabur, desapareció. En Lisboa, ese lugar también interesante, la parte prácticamente extrema del continente europeo, donde el rey llamado el Navegante, Enrique el Navegante, decía que era el lugar desde donde se veía el mundo. La plaza del Comercio, o que antiguamente fue el Terreiro do Passo, representa de alguna forma el paso de la plaza monárquica y cortesana a la útil y
y civil, a la plaza civil y al servicio del comercio, que será el gran escenario para Portugal a través de esta plaza, que desgraciadamente las 2 veces que he ido, hace un mes también, siempre hay alguna cosa que impide esa lectura directa desde la plaza hasta la mar. El otro día unos escenarios para unas actuaciones musicales. Veíamos el otro día en Burdeos, otro lugar próximo, interesante también, con esa aparición hacia la corriente fluvial ya más interna, 45 kilómetros, con dos espacios grandes. Uno sería la Plaza Quingoces, me parece que es, y luego la Plaza de la Bolsa, que ahora veremos en alguna imagen siguiente. Esta es una imagen de proyecto en el cual la Plaza de la Bolsa, que lleva una calle en la que desemboca en ese lugar, en esa plaza achaflanada, casi octogonal, es una mitad, y con esa lámina de agua que redunda en alguna ocasión, contradice aquello que explicaba Peña en tiempos de estudiantes, ¿no?, que era una nostalgia de las ciudades de interior, que cerca del agua hubiera un surtidor o un chorro de agua, pero aquí tiene una misión que vemos perfectamente de reflejo, de encuentro de la ciudad en sí misma. Esta es la primera, el llamado, la imagen esta del Beato de San Sever del siglo I, ahí cerca de Bayona, que interpreta o dibuja una imagen previa, si hay un puntero, por favor, una imagen previa del Beato de Liébana, y donde intenta... Bueno, si no me acerco. Donde aparece por primera vez la palabra Vasconia, escrito de alguna manera. Aquí abajo inferior. Es una interpretación de los Pirineos, el Mediterráneo, y luego Aquitania y la Galia. Pero tiene aquí. Tiene ese valor, podríamos decir, de introducir la denominación de Vasconia. Y ahora ya nos acercamos a la geografía propia. En esta tan interesante producción del Atlas de John Bleu, pero lo vemos en detalle. En este caso vamos a girar en este relato, vamos a girar desde el este, Bayona, bueno, arriba de toda la imagen, y vamos a ir siguiendo todos estos cursos fluviales que van a ser el lugar de asentamiento, bien hasta Bilbao, en la parte más extrema, más occidental, que van a ser el curso de asentamientos, bien de puertos en las propias desembocaduras, en esa transformación del río a la ría, o bien de puertos fluviales en las partes interiores que poco a poco se han ido cegando, y en función también de las producciones locales, ferrerías, etc. Estos surcos en el que el perfil de la costa se va recortando y que serían, diríamos, por donde asoman estas rías. La representación de Pedro Teixeira, en este caso de Bermeo, nos da en digamos, grafismo o en un dibujo de poca precisión cartográfica, pero al fin y al cabo como dibujo suficiente para describirnos aquellos puertos naturales, que serían en este caso ya muy abierto a la mar en Bermeo, y también los cursos fluviales, que ahí lo representa con bastante énfasis, cómo ese curso fluvial se va a dirigir hacia la desembocadura. En este caso, esa mención que hacía teórica del concepto de plaza del agua, podríamos analizarlo en Portugalete, esas calles del tejido medieval, sensiblemente paralelas, en algunas ocasiones paralelas a la lámina de agua, otras perpendiculares en Portugalete como en Guetaria, y que carecen de un espacio público adecuado. Casi siempre se establecen en el último meandro del río, en este caso en Orio, y podíamos distinguir entre el espacio religioso propio del interior de la iglesia y el espacio, llamémosle eclesiástico, sería el anexo, estos pórticos tan comunes en la arquitectura vernácula del país, en este caso ya monumentalizada en Bilbao, en la iglesia de Santiago, en otros más modesta, con pórticos de madera, con las estructuras, pero que han servido de puntos de reunión. El único espacio prácticamente que había en las villas. Y que tiene también su expresión en la iglesia
y con una palabra ya más precisa, el Ixape en Lekeitio, en una de las plazas también más singulares. Estos espacios irregulares durante siglos han servido, o desde época remota al menos, para secar las redes, que era el uso principal de la pesca, extenderlas para la reparación, era una de las actividades, e incluso ofrecía imágenes, esta es imagen prestada, actividades que daban lugar a trabajos de las rederas, personas que se dedicaban a ese menester de reparar o recoger. Y aquí vemos otro de los procesos, esta imagen luego se repetirá, de la expansión, cómo el puerto entraba hasta las entrañas de una población, en este caso hasta el pórtico de la iglesia de Santurtzi. Vemos ahí velas probablemente, toldos de velas, quizá también redes, como prácticamente hasta el confesionario entraban ahí los botes en esa profusión, quizá de los ejemplos mejores de la relación ciudad-puerto, cómo se va siguiendo con la misma imagen, cómo se va procediendo poco a poco a rellenos. Ya en la parte extrema está asomando, esta es una imagen que ha saltado ya mucho en el tiempo, se sitúa hacia 1900 por ahí, cuando ya se cierra el dique de Santurtzi y empiezan estos primeros rellenos, y luego ya como el relleno ha colmatado todo este espacio, se desplaza, se urbaniza casi siempre, es la época neoclásica, el gusto por la naturaleza, con arbolado, y como elemento que monumentaliza la plaza casi siempre aparecerá el kiosco. Es un esquema que se repite. La pintura de Agustín Ibarrola refleja el barco abrigado, el Labra, los diques que lo encierran, que lo hacen prisionero, y luego algunas semejanzas entre ese trazado tan potente, incluso diría bello, vistas en cierta perspectiva, de los muelles, cómo van, esa sensación de abrigo uno con otro, van contrarrestando los vientos dominantes y al final intentan crear una pequeña rada segura, y cómo este grabado de Chillida a un D3 parece que nos remite que podría ser válido para un puerto con una orientación de vientos indeterminada. Esto evidentemente originará una arquitectura y un urbanismo bastante peculiar. Vemos una de las plazas más interesantes, la de Pasai Don Ivane, al frente, unas arquitecturas relativamente tradicionales, apenas renovadas, con las cubiertas de todo tipo, bien con la cumbrera perpendicular o paralela, en una plaza que luego también veremos. Una arquitectura vernácula que se transmite en dos épocas y en dos estilos, balcones de madera corridos, con los balaustradas torneadas, colores casi siempre que se insistirá luego en la forma del color, y luego algunas intervenciones más contemporáneas de la galería, el mirador con la ventana de guillotina, que será una de las características principales de este lenguaje arquitectónico. O estos edificios, en este caso la Cofradía de Pescadores, donde lamentablemente ha desaparecido, parece que el lema le producía un cierto pánico proletario, ¿no? Ponía hogar del pescador, ya parece que el pescador ya no es nadie en este mundo contemporáneo. Desgraciadamente desaparecida la escabechería, que no, en Plencia hace 2 años, que no causaba ningún problema y además estaba explicando una identidad portuaria. Es otro de los temas que esta mañana quería también recalcar, ¿no? La identidad de los lugares, y si viéramos la vuelta a este edificio, la escalera adosada por el exterior, el lenguaje de las ventanas, el color, en fin, nos perderíamos. Y como edificios, en este caso, este edificio que fue de la Cofradía de Donostia, afortunadamente es transformado y se convierte en un uso muy similar, al menos mentalmente, a lo que fue antes, que es un museo naval situado en el puerto. Y también esto está en la calle Sendeja, no me he dado tiempo de buscar la réplica, la existencia de elementos característicos anexos siempre a los espacios portuarios, como eran los cafés y café del puerto denominado. Hubo una tienda de muebles y ahora hay una panadería de estas multinacional. Y otra observación interesante es cómo el color establece un diálogo. El color y la textura dan forma a la pieza y crean una unidad. En este caso, es una casualidad que quizá no se repita. Estas imágenes son pasadas de diapositivas, tienen por lo menos 10, 12 años y van evidenciando esta ascensión del color en rojo, que es, repito, casual,
Fijémonos en la casa Quincumbera, porque luego habrá una alusión, y aquí también pues, otra casualidad de este lenguaje de los verdes que van ascendiendo, ¿no? El repertorio derivado de los utilizados en las embarcaciones atracadas en los muelles es de una sublime sobriedad y elegancia en sintonía cromática, referenciando la relación de la villa con el puerto. El color posee un peculiar matiz latente que refiere a una geografía concreta y evidencia una singularidad identitaria colectiva, lo que le otorga como dimensión inmaterial un valor etnográfico y consecuentemente cultural. Puertos con sabor a color. El trazado de escaleras, ese trazado improvisado, ingenioso por otro lado, esto sería imposible hoy dibujarlo prácticamente, concebir todas estas entradas, ¿no? Tan en el sentido ascendente en Bermeo como en el sentido descendente de Bermeo, y que permite en esta ocasión también fortuitamente tener como una tronera una visión de la misma vivienda que señalaba hace un momento, que es la casa Quincumbera. O estos trazados, estas texturas de los muros, que esperemos que superen cualquier normativa de anchura o de pendiente o algo, porque están explicando un lugar. La sencillez de estos muros que cierran una ría Enea, o estas paredes encaladas periódicamente cuando se van ensuciando con un testimonio de un pequeño volardo, esa combinación de color, son parajes de una gran belleza. El repertorio, que también sería alusivo, quizá los puertos más comerciales no tanto, ¿no? Pero de todo ese repertorio de las anillas antiguas de piedra arenisca, las anillas metálicas, ahí con el cabo ese que parece quererse agarrar y subir, el ya citado, los volardos y los norais de los ríos con las cadenas. Ese es un repertorio fácil hoy en día de conservar, porque ocupa poco espacio. El problema viene cuando hablamos de otras cosas, de otras construcciones. La potencia de esas cadenas que han servido para atracar las embarcaciones, la textura del cantil, la pieza de borde, en este caso de mármol de Ereño, mármol rojizo, y las escaleras de otra naturaleza, los adoquines. Urmarizar con este verbo ficticio, ahora haremos un recorrido relativamente ágil entre Bayona y Bilbo. Bayona es una villa episcopal militar, portuaria y eclesiástica, y que tiene esa virtud, esa conjunción de un punto singular, esos puntos que se dan ya de alguna forma en la Reduc, donde se encuentran el curso principal de la Turri y el Errobio, o el Adur y la Nive. Esos puntos singulares que se repiten en muchos sitios, en Lione, en la Confluence, que se repite también en Venecia, en la Salute, con el encuentro de la Giudecca y el Canal Grande, y también en Andoain, y en muchos lugares, y que son de una cierta singularidad, y que en cierta ocasión, o en ciertas ocasiones, reivindicamos como lugares de parajes de tranquilidad. Bayona tenía unas transformaciones del curso de su río, que antes desembocaba aguas arriba hacia Cap Bretón, luego se transforma, y aquí volvemos a este paraje donde esa navegabilidad. Bayona, que tuvo prosperidad cuando dependió de la corona británica, en este punto, que aquí vemos el puente del Sant Esprit, que conduce, diríamos, hacia las Landas, y la Gran Bayona y la Petit Bayona con estos puentes, y que desarrollo todavía un poco más, porque me parece singular, la ciudad fortificada, que tenía incluso dársenas interiores entre los espacios de murallas, como una gran riqueza, y vemos el trazado recto y potente del puente ese de Sant Esprit, y que se renovará como tantos puentes a lo largo de la historia por diversas circunstancias de inundaciones, conflictos militares, etc. Pero hagamos un poco hincapié en este espacio y los que surgirán aquí como primera plaza interior, primera plaza del agua interior. Son imágenes redundantes, simplemente que van avanzando en el tiempo. Y aquí aparece ya en la Nive, donde actualmente está el mercado, el primer recinto denominado, o que podríamos denominar como Plaza del Agua, y que da lugar también a esta calle, la calle del puerto
que va hacia la catedral, ¿no? Esta actividad ya decadente de embarcaciones, como siempre, por el paso de por el cruce de los puentes que originan nuevas necesidades, o sea, ya no son necesarios como muelles y originan otras necesidades. Insisto también en esta punta, en la Redoute, el Aturri o Adur por aquí y la Nive, y donde nos aparece este edificio colosal que es teatro y ayuntamiento, es un emplazamiento fuera del casco similar al Teatro Arriaga en Bilbao, y en esta fotografía más explícita aquí apreciamos estas plazas del agua que se crean con posterioridad cronológicamente, pero si lo vemos secuencialmente estarían antes. Primero la plaza actualmente Charles de Gaulle, con el mismo esquema y el kiosco, uno de los kioscos más antiguos de Euskal Herria, va para 120 años, y luego este espacio de aquí, que el otro día proponíamos a aquellos arquitectos de Bayona el que se trabajara sobre la peatonalización de este lugar para recobrar este contacto. Aquí lo vemos como el derribo de las casamatas del regimiento que había de artillería, el 49, permitirá esta expansión. Y esta sería la imagen idealizada para conseguir el contacto directo y que todo el tráfico se dirija por aquí. Es un problema ambicioso que no nos corresponde a nosotros resolver, pero sí insinuar al menos. Aquí lo estamos viendo, las embarcaciones atracadas en la ría, no haciendo arquitecturas construidas en el lecho de la ría, sino embarcaciones, que no es lo mismo. Y si nos vamos remontando aguas arriba del Aturri, nos aparecerán estos pequeños que recuerdan épocas de navegabilidad ya superadas, pero que mantienen sus trazas, sus rasgos y sus huellas y son tan interesantes, ¿no? Está escrito en rojo la denominación de las poblaciones en euskera, en verde, en azul, en francés, y luego el río al que pertenece, el Bidús, que es un afluente del Aturri. Pero estos puntos encantadores donde todavía la señalización en los pueblos indica el camino hacia el puerto. Lo mismo en Guiche o en Guixune, esas trazas, en este caso ya sobre el cauce principal. Lo mismo en la actualidad. En este caso ya en Aizkain, en el camino de Sirga, es una carretera alternativa que cualquiera podría utilizar para ir hasta Donibane desde Aizkain, y que va siguiendo pues, precisamente el curso del río, porque antiguamente hubo Sirga hasta aquí. Y todavía se establece que da aquí la rampa. Entramos en una villa, Donibane, vamos viendo la evolución de este espacio, poniendo la atención en el fondo, la iglesia ahí donde se casó Luis XIV, cómo se vaya plantando de árboles, va cogiendo ese carácter ya más, podríamos decir, más humanista, más propio de la Ilustración. Adquiere todavía mayor tamaño y aparece, como siempre, el testigo del kiosco para amenizar esas plazas. Y que aquí vemos en esta expresión. Tiene esta plaza, queda un poco alterada por la confluencia también de vehículos que lo atraviesan y se pierde algo, un poco este diálogo. En Irún, la imagen actual no ha sido posible. En Irún también hay esta es la Plaza Santiago, se llama, en la postal le llama calle, pero es plaza. Por aquí pasaría la carretera general, la 1, y este espacio se mantiene en idéntica geometría, con una fuente en medio, ya sin árboles, pero es reducto de este tramo de afluente del Bidasoa que permitía toda esta navegación. Estaríamos a muy pocos, o apenas 2 kilómetros de la desembocadura. Aquí lo vemos en otra imagen. Y el Reino de Navarra, que salía a la mar a través en su época de expansión, a través de Hondarribia, vamos a una bahía de gran singularidad, que sería la bahía de Pasaya, va entrando aquí, San Pedro, San Juan y el núcleo de Rentería, con estos elementos, prácticamente la navegabilidad queda aquí. Y luego en la anchura esta Herrera, que luego apreciaremos, es casi un triángulo en la parte principal. Carpenter dibuja esta bellísima estampa de esta plaza de Donibane San Juan, o plaza de San Juan, que estos días además, el mes que viene, el 25, celebra también la Santiago, aquí se hace una comunidad popular, etc. Vemos la torre esta de San Pedro, que está también en proceso, la plaza en una evolución cronológica, pero prácticamente lisa.
Aquí entraría también el concepto de si es necesario el diseño en las plazas o dejarlo simplemente como están. Hay una artista zaragozana, Alicia, me parece que es, que le gustan los espacios industriales cuando se han abandonado y crece la hierba. Dice, antes de que entren los diseñadores, que probablemente alteren el sentido del espacio, ¿no? Pero son cosas que uno va oyendo y les da importancia o no. Aquí vemos la plaza, San Pedro, sin esa vocación de espacio, y aquí no sé si hoy hay o ha venido o vendrá alguna persona responsable de Pasaya, pero me gustaría que se reflexionara el sentido de las plazas del agua en la Herrera con todo esto que actualmente ha quedado paulatinamente como derribo de tinglados y de espacios portuarios, y aquí tiene un lugar de gran relación. Aquí está edificios de viviendas. Aquí hay una serie de arquitecturas, el edificio de la aduana y otros interesantes. Hay uno, podríamos decir, un neovasco, algo exagerado. Tiene unas construcciones importantes, la sede de la autoridad portuaria, pero aquí se establece un lugar, creo, de suma importancia y que habría que tantear con sumo cuidado. Esto lo vemos en una imagen relativamente reciente, de hace unos 3 o 4 años. Sé que hay procesos ciudadanos de participación, pero no sé con qué resultado. Y esta es la visión que tendría una persona que se asoma al centro de ese espacio con ese, digamos, canal visual hacia las dos orillas que todavía está en producción portuaria. Orio nos presenta en la ría de Oria este espacio todavía antes de construirse, un tinglado que aparece entre los dos barcos, que no es quiosco en este caso, sino para actividades de mercado, que tiene una actividad. Zumaya presenta como plaza perdida, esta es la barra, diríamos, la barra de arena, siempre el problema, la vía de navegabilidad, y observemos este vacío que queda aquí en la Plaza Maya, donde tuvo esa belleza de la profundidad, de que los barcos entraban hasta el mismo corazón del pueblo, San Pedro, la iglesia, y este edificio de la Yutera, que sobre unos pilares de fundición aguantaba la tribuna y desgraciadamente derribado hace también unos años. Un ejemplo bellísimo de arquitectura industrial. Bedúa tiene un punto interior, estamos aquí en Zumaya, hace este recorrido, y Bedúa es interesante porque aquí se exportaba todo el cemento, ese cemento de Zumaya, un cemento adecuado para las obras hidráulicas, y que ha dejado pues pequeña plaza del agua. El lugar es más conocido por la calidad gastronómica del restaurante, como tantas veces, pero bueno, aquí queda ese vestigio, digamos, de arqueología de plaza. Lekeitio, por supuesto, es otra de las plazas también más interesantes en esta tipología. Aquí ya vemos una incipiente urbanización de arbolado, que como se asoma, la dársena de Lekeitio, ese arbolado, el kiosco también de nuevo, la parroquia, y en este caso el trazado de calles es relativamente perpendiculares. La dársena de Lekeitio, que de alguna manera todavía vemos con unos cuantos barcos pesqueros que desgraciadamente en los últimos años han ido desapareciendo. Las redes, forman el mismo lenguaje, y aquí la plaza está a una mayor altura, fue reformada por Pachi Enciondo hace unos cuantos años, a mayor altura, y permite al menos un dominio visual por encima de los coches sobre la lámina de agua, que será siempre. Aquí vemos una época también de gran apogeo de la flota pesquera. Ea, un caso singular donde, así como por el movimiento de la tierra, que siempre se forma puerto en la margen izquierda y playa en la derecha, en Ea están invertidos los papeles. Está la playa, mirándolo en sentido de la corriente fluvial, la playa está a la izquierda y el puerto a la derecha, y así pasa que con las mareas bajas se quedan todos los botes colgados, porque no sé qué pasa, y hay unas corrientes, y donde incluso se hizo, ahí se verá, un frontón para que haga de parapeto la pared de esta corriente de aire que entra por aquí. Tiene esas características, es Plaza del Agua, es como en Pasaya, Plaza Frontón, es una de las, no se ha visto antes en Pasaya, una de las plazas interesantes, en esta ciudad que tiene una escala muy bonita, la escala veneciana de relación, donde casi entre los puentes también se podría hablar de próximos remotos, entre las orillas, próximos remotos, lejanos, ¿no? Esa escala donde uno puede hablar a la otra persona que está cerca,
Bermeo ya lo hemos visto antes, la plaza del La Mera, con lo mismo con sus kioscos. Este era el puerto natural y aquí asoma, vemos también el puerto de Bermeo, cómo se ha debilitado de toda esa tradición pesquera. Creo que eran hasta 127 embarcaciones que tuvo, actualmente andan por las 23, 24. Plencia, aquí cerca tenemos también como en Orio, en este meandro que hace la plaza que se llamaba del Astillero y se llama del Astillero, puesto que aquí antiguamente, evidentemente, no hace falta decir que se construía, también en relación directa con la vía peatonal, por lo tanto, podríamos decir de las plazas de mayor interés. Santurce, que ya hemos visto antes en esa evolución entre la parroquia, Salto, y Portugalete, otra de las plazas más interesantes en este diálogo, con el kiosco primitivo, con la presencia siempre del puente transbordador, en una imagen aérea, hacia atrás, ya con el kiosco nuevo, el de 1912, de Pagazurtundúa. En la actualidad, vista desde arriba, también con esta falsificación del hotel, esa relación directa que tiene del paseo, la plaza vista desde otro punto de vista, kioscos que se utiliza también para actuaciones, y llegamos a Bilbao en esta visión de 1544 de Johannes Mufflin, y que luego en el Civitatis Orbis Terrarum aparecerá por el grabador Honenberg y Braun, el editor. La evolución de Bilbao a través de la cartografía es siempre interesante por esta ciudad que se creó, como dice en la carta fundacional, que primero fue, dice, Ago de Bilbao, que fue puerto antes que villa. Pues bien, esa reminiscencia que deja esa plaza que fue mercado, fue puerto y fue tantas cosas a la vez, y que nos ha dejado ese espacio tan interesante que, como vemos aquí, es un dibujo de poca precisión, o podríamos decir topográfica, las calles las dibujan muy paralelas. La plaza conserva actualmente estos 4 primeros bloques porticados, se entra por aquí, antes se entraba y se salía, y vemos ya el primer problema de todas las rías, que es la navegabilidad, es decir, el dominio fluvial. Cuando los puentes, a pesar de que aquí están apuntados, aquí ya en Ibeni se produce otra actividad menor y ya pasan solamente barcos de una cierta envergadura. Ese problema se pone de manifiesto, volviendo atrás, en Braun-Hogenberg, cuando aquí los barcos se detienen. Esta visión está exagerada, porque de aquí hay 15 kilómetros y un poco más hasta la desembocadura, y a lo que es el tejido histórico de Bilbao le da pues una proporción que no es correcta, pero no importa. Nos está describiendo también otro fenómeno, la vara de Portugalete, que tenía que ver con la navegación y que sería largo hora de contar. Ya cuando estamos en 1857 con el Cuello, nos describe esta plaza del mercado que ha quedado aquí como residuo, y aparece también el Arenal. Es fácil pensar que antes las corrientes de agua, esta marisma, fuera inundable. Aquí se crea una zona de vegetación, se transforma con el paso del tiempo, esto es 1857, poco después, en ajardinado, y se convertirá, un salto atrás, a la Plaza del Mercado, cuando lleva cogiendo forma este mercado con esta arquitectura ya más potente de modelo de las Halles de París, y volvemos al Arenal, donde se establece a través de Paret, en estos cuadros tan bonitos que pintó todos los puertos, esta relación cortesana, probablemente algo exagerada, entre los trabajadores portuarios y las mujeres de la villa, con los bueyes, y toda una escena bucólica, probablemente en un atardecer, por la orientación del sol, en esta esquina de la ría y el convento de San Agustín. El Arenal, que sirvió también de embarcadero en este pastel de Losada, hubo un servicio de trayectos que había de Bilbao hasta Portugalete, con estos barcos que iban, el Volador concretamente se llamaba, que iban a Palas, y que se parece al gasolino, por lo menos por el color de la pintura verde. Bien, el Arenal, cómo se va transformando, en un momento queda diáfano en cuanto al sentido de esta actividad. Es una fotografía un poco extraña, porque aquí los barcos parece que solo atracan y no hacen nada, ¿no? No he comprendido el sentido de esta fotografía. Luego vemos una gran actividad, son fotos de gran potencia, gabarras esperando para la descarga, probablemente carbón para el suministro de la villa, que en algún momento todavía estaba por aquí y empezaba el salto a Bando, pero toda esta actividad
flota potente de grúas y también otra cosa curiosa, cómo los puertos, habría más imágenes, cómo convivía la actividad propia de la carga y la descarga con el tránsito de personas sin ningún conflicto, ni vigilancia, ni robos, ni nada, o sea, ni peligros, no sé qué pasaba, pero era cómo esto degenera en este espacio multiocupado por los vehículos en un momento, pues esos años 80, 90 nefastos, 70, 80 nefastos en todas las ciudades y que daba lugar a este problema. Y luego cómo en la actualidad, buscando un momento que no pasara nadie para que quede más evidente, la multifuncionalidad de este recinto, que es uno de los grandes logros, y la poca intervención en mobiliario, simplemente lo imprescindible, las farolas de borde de ría, unas farolas intermedias que se desmontan cada vez que se coloca una instalación, está ya previsto así, y luego esa multifuncionalidad que llega en la Stenagusía y también con carpas y otro, a ocupar todo el espacio con esa polivalencia que tienen ambos lados, que yo creo que es una cualidad, la poca intervención y la reminiscencia de un espacio portuario que básicamente eran horizontales y carecían de otras cosas. Llegamos aquí al tema de Abando Ibarra, cuando está en formación, y los dos polos en los extremos, la playa de Vías, que luego se irá trasladando, el proyecto de Abando Ibarra con todas sus vicisitudes, que amplía el triángulo del parque al rectángulo y nos aparece con estos elementos. Si lo comparamos con Burdeos, yo creo que hay poco parecido entre las ciudades, solo que empiezan las dos por B y que tienen también actividad vinculada con el vino, como decía ayer con la fiesta, pero me parece que los espacios de Burdeos eran mucho más amplios, aquí se nos ha quedado un poco reducida, y la Plaza del Agua, que podía haberse aquí constituido, se queda en este triángulo que se asoma a la ría. Etnografía, ya voy acabando, un poco de paciencia, pero yo estoy entretenido, supongo que ustedes también. Pues bien, la galerna, la relación del vasco con la mar ha sido siempre un episodio interesante, esa relación que ha creado pues, esos estímulos y que ha dado pie también a una gran creación pictórica. Santiandía, uno de los cuadros apoteósicos que expresan el sentido, incluso podríamos decir, del alma vasca, cómo desafía la tempestad, lanza la mano, parece que invocar a la tormenta, el que está detrás con los ojos algo incrédulo, está esperando el resultado de la tormenta, eso podríamos entretener en cada imagen bastante. Ser, que dice Pueblo de Navegantes, en el Museo San Telmo de Donostia, José Luis Ser, esta obra, y un cuadro prácticamente desconocido que tiene 16 metros por 2,15 y está en el Bachoqui de Bermeo. Describe como en el Palacio de Siena toda una escena portuaria de Urcelay de lo que ocurría en los puertos. Sería cuestión de desgranar cuadro por cuadro. La población se asoma a estas plazas porque es el lugar donde ejerce la vida, es el lugar de las tradiciones, es el lugar donde los puertos son un refugio del recuerdo, es el lado donde la población sueña y flota la nostalgia. Recibe la sardina, acude al mercado, todavía hay martes, jueves y sábados en Portugalete mercado, y esta es otra función, otro aspecto importante, el torrontero, el punto desde donde salían las personas pues, o nombradas por alguien, para divisar por la visualidad que tenía, que ahora vemos desgranada, que es este mismo lugar, donde estaban viendo o contemplando especialmente la llegada de los barcos de pesca, con todas las consecuencias que podía tener, o con toda la alegría de una buena captura, este punto visual tan interesante, y estos hombres que están prácticamente sin ninguna función especial, pero están haciendo la misma función que el torrontero, no están posando, estaban ahí mirando, en este caso en Guetaria, y que me pareció sublime, esta persona está hecha a mucha distancia, no está posando está con un teleobjetivo, este hombre que nos hace pensar en muchísimas preguntas, en muchísimas miradas que podía tener este hombre en su vida. El faro, que es el torrontero de la noche, el elemento que emite esos telegramas luminosos para la ayuda a la navegación, como un elemento de la relación para la navegación desde la mar, que se orienta por el faro y
y tiene esperanza, los que en el pueblo como en Orio se entretienen en esa plaza viendo los avances de la tripulación, uno de los deportes más arraigados en nuestro país. Las tradiciones son el paisaje cultural de un pueblo, y aquí se ve el Lekeitio, representado por Arteta, y en ese baile que tiene lugar el día de San Juan, un baile de una enorme elegancia. Cómo la población festeja, esto es etnografía, festeja las fiestas locales, en este caso en Zumaya, todos con una vestimenta de azul, o las ropas de los arranchales cuando se cuelgan, en este caso en Pasaya, con todas las gamas del color azul, o sea, esa indumentaria que está describiendo un paisaje incluso humano. La celebración de la fiesta del Carmen, en este caso la imagen del Carmen flotante y ambulante, coincide con la fija, que por cierto mañana, si alguno está por aquí, algún forastero, puede ir a ver esta fiesta en Santurchi, una fiesta de gran raigambre, o como en la salida del puerto de Guetaria parece, Bermeo, como los dos cabezas de estos muelles están un poco acompañando piadosamente a la navegación para que tenga una buena campaña, y estos los exvotos que están en las iglesias colgando, que son maquetas quizá ciertas o quizá inventadas de barcos que han sido importantes en la historia local, y que además a nada que entres en una iglesia y abras un poco la puerta, con el viento se giran, tiene ese efecto mágico. La plaza como lugar de fiesta, en este caso Santiago Plaza, en Pasai Don Ivane, el baile popular, el baile también contemporáneo en Lekeitio, en unas fiestas de hace poco tiempo, el lugar improvisado de los juegos de los niños. Afortunadamente no están con los móviles, están pintando en el suelo, están creando movimientos, espacios, colores, juegos y quizá hasta algún día leyendas. Los deportes tan propios de la Cucaña, en este caso en Ondarroa, ¿no? La relación de la juventud con el agua, tirándose una y otra vez, no sé, hasta decenas de veces, inagotable esa paciencia, o las tradiciones como el sábado pasado en la fiesta del Ton en Don Ivane también, con unas tajadas de bonito bien buenas, bien regadas con vino, o sea, y donde toda la población participa de una forma extraordinaria y con música, las rederas como oficio importante, incluso como patrimonio etnográfico, y cuando también el arranchal, el marino, fallece, busca también un lugar, en este caso Bermeo, de enterramiento. Siempre los cementerios vascos en los puertos están orientados hacia la mar, en este caso también en Siburu, ahí contemplándose ese punto, y también algunos ya en una época más reciente, con algunas dedicaciones pues, alusivas, ya de gusto más dudoso, ¿no? El barco, etcétera, etcétera. O también ahora ya llegan los turistas y empiezan a fotografiar todo sin saber lo que fotografían, pero no importa, ya la cuestión es justificar el viaje, han ido al puerto, ya están satisfechos. Y también importante la denominación de las tabernas, el servir los menús con la gastronomía local, a poder ser gastronomía de pescado, y los nombres, chalupa, araña o lo que sea, frente a esta invasión de nombres extraños o de estas cafeterías que parecen tabernas portuarias irlandesas. Hemos perdido todo. La geometrización con los botes nuevos de plástico, que todos son iguales, están hechos en series, como los SEA 600, hay 50.000 botes por todos los puertos. O sea, hemos perdido la proporción entre un puerto que es un vacío lleno de agua y las embarcaciones, que con el tiempo no vamos a tener que ver el agua con esto, el colorido primitivo de las embarcaciones de madera, y también, aunque no haya ninguna imagen, en los nombres que tenían las embarcaciones, nombres propios autóctonos o nombres femeninos o nombres alusivos al mar, Ízaro, etcétera, frente a los otros que no tienen casi ni nombre. Este lo pongo como el mal ejemplo de llegar para comer una docena de sardinas con el coche hasta la punta, luego harán como McDonald's, les entregarán las sardinas por la ventanilla para que marchen antes, o sea, esta barbaridad. Afortunadamente se ha conseguido muy recientemente el liberar una franja que por lo menos antes ocupaban los automóviles, y en este caso Orio, pero ya en todos los puertos, y poder pasear al borde. Bien, ahora estos últimos segundos ya van acompañados de una pieza musical que es precisamente la que acompaña el recorrido Bayona-Tic, desde Bayona hasta Bilbao, y se acompaña de unas imágenes que no necesitan explicación. Bueno, Miguel Ángel.
Ahora las cajas tienen remite. José Antonio Ormolea, que pintaba el anchove. Ese trazado podría ser en el capítulo de arquitectura. Los carros, fundamentales también en todos los puertos, el colorido, nombres. El bodegón portuario, en todo el sentido de la palabra, la textura de tanto pasarle la lejía a que ha dejado un azul gorriti. Carro multicolor. Con las redes se podía estar minutos y minutos. Las texturas cambiantes que dan continuamente. Son como burcas. Colorido, contraste. El color de la arquitectura, siempre esos colores sobrios. Verde que no se ve mucho, esto era de Plencia. Y atención un poco a este juego de tres imágenes. Alguno igual ya se imagina dónde va esa coincidencia. Vuelvo atrás. La mar se puede ver desde dentro, Casino de Biarritz. Esta es de las más antiguas imágenes del año 96, o sea, 20 años. O también una villa se encuentra a sí misma cuando se mira en la mar, en la lámina de agua. Y no podía acabar de la misma forma que empieza el barco Agur de Bayona y Porto de Bilbao. Eskerrik asko, gracias.